Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero en Dios que se encuentren bien en el Señor, apapachados y abrazados por el Señor, para que la vida de este matrimonio siga creciendo abundantemente en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el tema el esposo y su papel en el matrimonio. Recuerden que vamos a ir por orden, viendo lo que es el esposo, lo que es la esposa, lo que Dios quiere. Bueno, el objetivo, el propósito de esta clase es que el esposo reflexione y haga una evaluación de su desempeño dentro del papel que Dios le ha dado como la cabeza del hogar. Vamos a ver, definición de esposo es varón que ha contraído matrimonio. Definición bíblica, hombre llamado a reflejar el amor de Jesucristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, así el varón debe de amar a su esposa y entregarse por ella. El reto más alto y sublime de todo hombre, más que cualquier otro, ya sea profesional, económico, etc., consiste en llegar a ser un esposo a la altura del estándar de Dios. Con frecuencia en nuestra cultura se nos ha enseñado un modelo de hombría falso, ejemplificado por aquel que tiene poder, fama, riquezas y muchas mujeres. Sin embargo, un hombre a la medida del estándar de Dios es aquel que con su ayuda es capaz de satisfacer a una sola mujer en todas sus necesidades, en toda su vida. El éxito no consiste en lo que hayamos logrado, sino en lo que pudimos haber logrado con la ayuda de Dios. Tener el carácter de esposo que Dios demanda de ustedes requiere de una gran responsabilidad para cumplir sus promesas y ser un hombre tan firme como el acero, pero a la vez tan tierno como un niño, capaz de llorar y entender su necesidad de un Padre Celestial. Debido a la magnitud de esta responsabilidad, es fundamental tener la humildad necesaria para reconocer que necesitamos de un ejemplo de hombría a seguir. Y no ha existido ni existirá otro mejor que el que nos dio Jesucristo. Esto vamos a ver Juan 15:5. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto nos demuestra el mejor varón a seguir, donde dice que si estás pegado a Jesucristo, vas a hacer excelentes cosas en Él, porque dice que permaneces en Él pegado, adherido, y no estás separado, porque dice que si te separas de Yeshua, de Jesucristo, nada puedes hacer. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, debes de buscar estar conectado con Dios, debes de recibir la palabra, debes de recibir los mandamientos y hacer lo que Dios aquí te está pidiendo para que tengas sabiduría para gobernar tu casa, para guiarla conforme al corazón de Dios. Dice que tu oído esté atento, tu oído siempre debe de estar atento a la palabra, a los profetas, a los evangelios, a los apóstoles. Tienes que estar atento a la palabra. Dice que inclines tu corazón a la prudencia. Tu corazón debe de ser inclinado a ser prudente en todo tiempo. Dice que si clamas a la inteligencia, pudieras escucharte la inteligencia y la prudencia, dieras tu voz y que la busques como la plata y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor al Señor. Es decir, que si eres prudente y lees la palabra, que si buscas la palabra, que si escudriñas la Biblia, entonces vas a entender el temor al Señor. En ningún lado vas a encontrar el temor al Señor más que solo en la palabra. Nadie te puede enseñar más que la palabra de Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de ti como varón, como esposo, cómo quiere que te asemejes a Jesucristo para ser ese hombre de Dios, consagrado a Dios. Vamos a ver lo que es el estándar de Dios para un esposo. El esposo debe de ser líder o cabeza del hogar. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:3. Vamos a ir a buscar 1 Corintios 11:3 para ver cómo es el estándar que Dios nos está hablando, nos está pidiendo que debemos de tener. 1 Corintios 11:3. Búscalo allí en tu casa, en la Biblia. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí podemos ver lo que es el líder, que Dios quiere que tú seas la cabeza de ese hogar, que tú vayas liderando conforme a la voluntad de Dios, que te sometas a Dios, que te sometas a Cristo, para que la esposa se pueda someter al marido, porque de otra manera no se va a poder someter, no se va a poder cumplir el estándar que Dios quiere si tú no cumples ese estándar como varón. El liderazgo no se impone, sino se gana como el Mesías lo hizo, o como Yeshua, como Jesucristo lo hizo. Esto lo vamos a ver en Efesios 5:25. Abre tu Biblia ahí en Efesios 5:25 para que podamos ir viendo la voluntad de Dios, cuál es, cómo es. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, tu liderazgo no se debe de imponer, sino que tienes que actuar como Jesucristo. Jesucristo se entregó por todos nosotros y tú debes de entregarte por tu esposa, por tu hogar, por tener esa paz, por tener esa tranquilidad y esa armonía. Vamos a ver otro ejemplo de que no se gana por imposición el liderazgo. Vamos a ir a Lucas 22. Ve a tu Biblia, ahí busca Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo del 24 al 27. Lucas 22, del 24 al 27. Dice: hubo también entre ellos
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, o sea, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así con ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa es el mayor. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, un liderazgo no se impone, sino se gana con toda humildad, así como Jesucristo, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin embargo vino a servir. No vino a ser servido, sino vino a servir. Entonces, si queremos tener un liderazgo alto como varones, tienes que servir, no sentirte el mayor, no que me sirvan a mí, que todo me tengan en la mano, no. Debes de aprender a ser el mayor, pero con la humildad. Ese es el mayor, el que es humilde. Porque dice que entre nosotros no debemos hacer así, porque dice que los reyes de las naciones se enseñorean de cada persona, de cada nación. Y nosotros no debemos de enseñorearnos sobre nadie. Y mucho menos tu varón no te debes de enseñorear sobre tu esposa, sino debes de amarla y respetarla. Entonces, ¿quieres ser mayor? Pues sé humilde, sé sencillo sirviendo en todo tiempo. Vamos a ver otro liderazgo que no se debe de imponer y debes de actuar como un varón de Dios. Vamos a ir a Juan 13. Busca ahí en tu Biblia, Juan 13. Juan 13, del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17, dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que has hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, decía Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan.
De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieras. Entonces aquí podemos ver cómo Jesucristo no vino a querer tener un alto rango, sino al contrario. Dice que Él se humilló, se entregó, fue humilde y se hizo esclavo para servirle a los 12 discípulos. Y no nomás le sirvió a los 12 discípulos, sino que también nos sirvió hasta hoy, hasta nosotros. Entonces podemos ver cómo Jesucristo tenía un liderazgo, pero sin imposición. Dice que él el que lavaba los pies era el último de los siervos, era de lo peor. Sin embargo, Jesucristo no se vio así, porque él sabía que venía a lavarle los pies a sus discípulos, pero de una manera servicial, de una manera amorosa. Entonces podemos ver cómo Jesucristo a través de la humildad vino a establecer su sacerdocio aquí en la tierra con todos nosotros. Podemos ver cómo Él, después de que se humilló y fue rechazado, Él no se volvió hacia atrás, sino al contrario, no miró nuestras bajezas, sino nos amó, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces quiere que tú como varón tomes esa misma actitud que Él tomó aquí, que Él sirvió a los 12 discípulos, que Él se quitó su manto para poderles lavar los pies. Entonces Dios quiere que tú como varón tengas la misma actitud que Él tuvo. Se hizo de lo más bajo. Él quiere que tú también bajes tu carne, bajes tus emociones, tu sentir, para que te rindas, para que no evadas la tarea, para que no evadas el compromiso que tienes en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Entonces aquí podemos ver esas maneras que Jesucristo no lideró a la fuerza. Maneras prácticas de ganar el liderazgo de mi hogar. 1. Provee para todas las necesidades materiales de tu hogar, incluso las futuras en caso de que faltaras, antes que en cualquier otra parte. Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo 5:8. Vamos a ver Primera de Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí podemos ver esta manera práctica de liderar un hogar, es saber cumplir en tu hogar, de proveer todas las necesidades, las de tu casa, las de tu esposa, las de tus hijos. No quiere que sean los varones candiles de la calle y oscuridad de su casa. Quiere que sean esos varones que saben dar su vida y entregar su vida como Jesucristo la entregó hacia la iglesia. Quiere que le entreguen a sus esposas. 2. Provee para las necesidades espirituales y emocionales del hogar. O sea, tú eres el responsable de proveer esas necesidades, las espirituales. Tú eres ese sacerdote, ese obispo en tu casa, porque Jesucristo dijo que nos compró para ser ese real sacerdocio, nación santa. Entonces eres tú ese sacerdote. Vamos a ir a Efesios 5:25 al 27. Dice: a fin de presentar 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que tú tienes que presentar a tu esposa delante de Dios con estas características como Jesucristo presentó la iglesia sin mancha. Tú tienes que presentarte algún día ante el trono celestial y le vas a dar cuentas a Dios cómo vas a entregar a tu esposa y a tus hijos sin mancha y sin arruga, porque tú te hiciste responsable de velar por ellos, de compartirles la palabra a tiempo y a destiempo, como dice el Señor. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un ignorante. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Pero tú dirás, yo no soy obispo. Claro que sí, eres ese real sacerdocio que Dios eligió para ese hogar donde tú estás viviendo. Y hay las condiciones en las cuales tienes que vivir como un sacerdote, que es siendo marido de una sola mujer, que seas prudente, que seas decoroso, o sea, que te vistas decentemente, que seas pulcro en tu manera de ser, en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de vestir. Tienes que ser decoroso, que es pulcro, que seas amable, que seas hospedador y que seas apto para enseñar, o sea, la palabra, enseñarla, pasarla a los demás para que la conozcan. Dice que también no tienes que ser codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no hay que robar, sino ser amable, apacible, tener un carácter tranquilo. Dice que no debes de ser avaro, sino al contrario, hay que ser generosos con los de tu casa, con tu esposa, tus hijos. Y después, si te sobra y no afectes tu familia, puedes ser generoso con los demás. Dice que debes de saber gobernar bien tu casa, que tengas a tus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es lo que es ser un varón conforme al corazón de Dios. En todo tiempo tienen que estar atentos. Dice que no debes como esposo, no debes demostrar atenciones con otras personas, que no demuestres con tu familia primero. Demuestra a tu esposa e hijos que son los más importantes para ti. No solamente con decírselos, ay, te amo, sino con hacerlo. Toma la responsabilidad por el orden, la disciplina y la educación en todos los aspectos espiritual, mental y físico en tu hogar, empezando por tu propia persona. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, ¿cómo vas a tomar esa responsabilidad y esa disciplina? Educándote tú primero con la palabra, estudiándola, leyéndola a diario, y puedes empezar a compartirla en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Al tú prepararte espiritualmente con la palabra, primero ese es el orden, debes de prepararte tú primero y posteriormente a los demás. Aquí Dios te está diciendo, el Señor uno es, no hay nadie más. Y dice que ames tu esposo, ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También esto es para la esposa, así debe de amar a Dios también. Y luego dice que las escribas en tu corazón, o sea, que estén dentro de tu corazón y que no se salga de ahí la palabra. Pero dice un mandamiento, y las palabras se las repetirás a tus hijos. O sea, se las leerás constantemente y hablarás de la palabra estando en tu casa, dice, y andando por el camino. O sea, caminando tienes que seguir hablando la palabra con tus hijos y tu familia. Dice que debes de hablar la palabra al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que en todo tiempo, como varón, tú debes de estudiarla, y como varón tú tienes que compartirla con tu esposa y con tus hijos. Esa es una ordenanza de parte del Señor. Dice que debes administrar los recursos que Dios te da, tiempo y dinero, en base a prioridades. Vamos a ver en inciso A, la primera prioridad es tu relación con Dios. B, tu esposa. C, tus hijos. D, tu familia espiritual, o sea, los que conocen de Dios. E, tus familiares. F, tus amistades. Entonces estos son los tiempos y el dinero que tú tienes, invertirlo así, de esta manera. Tu relación con Dios, tu esposa, tus hijos, tu familia espiritual, tus familiares y tus amistades. Entonces este es el orden que Dios quiere para tu vida. Como esposo, cómo caminar, cómo actuar, cómo llevar a cabo su voluntad. Y otra de las cosas dice que goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés 9:9. Espero en Dios que hayas como varón entendido cuál es la voluntad de Dios, y la esposa que lo sepa, que lo entienda también, para que le ayude al esposo a recordarle la palabra, que es lo que Dios le demanda al varón. Posteriormente vamos a ver el rol de la mujer, de la esposa, y les dejo esto de tarea, que los dos estudien la palabra, que los dos se dejen guiar, se dejen convencer por el Espíritu Santo, que les dé nuevos brillos, nuevas fuerzas, que siga sanando su corazón, su espíritu, su alma y su cuerpo, que se dejen moldear por el Señor para que lleven a cabo el plan y propósito de Dios, que es tener Shalom Bait, que es paz en el hogar. Que Dios les bendiga, les guarde, les cuide, les protege. Yo bendigo sus vidas, los cubro con la sangre de Jesucristo, su matrimonio, su vida, su economía, sus hijos, que sean sensibles para escuchar la voz de Dios en todo tiempo, para que sepan recibir esa palabra de beneficio para sus vidas, para su hogar.
Gracias por sus vidas, los bendigo grandemente, mis oraciones por ustedes. Que el Espíritu Santo les abra cada día más el entendimiento para que reciban la palabra y los lleve cada día más de victoria en victoria. En el nombre de Jesucristo, amén.